Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. Ella es panelista frecuente en nuestro programa, es abogada, experta en Derecho Público y veedora ciudadana en la ciudad de Cali. Buenos días, doctora Luz Betty. Buenos días, señor director. Buenos días a las personas aquí en el set y a la amable teleaudiencia. Nos acompaña también Pablo Uribe, joven abogado de estirpe conservadora, quien en las pasadas elecciones se presentó como candidato al Consejo de Cali, no alcanzó a llegar al Consejo de la ciudad en esta ocasión y hoy lo invitamos para que nos acompañe. Él también en épocas anteriores nos ha frecuentado en este programa. Buenos días, Pablo. Buenos días, José Alberto, buenos días a doña Luz Betty y buenos días a todos los que nos están sintonizando en este momento. Muy bien. En un mensaje que Pablo Uribe escribió a muchas personas en sus grupos de WhatsApp, escribió entre varios apartes el siguiente: así que hoy les quiero decir a esos corruptos que siguieron atornillados al poder, olvídense de la tranquilidad que les da este triunfo pasajero, pues este grupo de soñadores no cayó, tan solo se tropezó. Si creen que haber sacado menos votos de los necesarios nos va a detener, pues se equivocan, porque así hubiera sido solo un voto, ese voto nos pondría en el deber de seguir luchando hasta el final. Seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos, seguiremos dándolo todo por esta patria hermosa, seguiremos avanzando por el triunfo seguro, por el futuro de nuestra patria y por la gente buena que aún existe en este hermoso país. Hay quienes pueden leer esto, yo no lo leí completo, como que usted, y se lo digo pues respetuosamente y con cariño, estaba respirando por la herida, con el dolor, porque usted comienza reconociendo que no le gusta perder, con el dolor de la derrota, y está mandándole dardos a un grupo de corruptos que, bueno, tienen nombre propio. Yo quisiera que usted nos explicitara su mensaje de WhatsApp a Pablo. Claro, como usted bien lo dijo, pues empiezo diciendo el mensaje que a mí no me gusta perder, detesto perder, de hecho soy una persona muy competitiva, pero en el fondo el mensaje lo que quería decir y lo que dice específicamente es que no vamos a parar de trabajar, que vamos a seguir adelante, que desgraciadamente ganaron las mismas maquinarias que manejaban el Consejo en el anterior periodo y que la misma gente nos decía en la calle que ya no querían más de ellos. Por las razones que sean ganaron, pero eso no nos detiene a nosotros no compramos un voto, nosotros no extorsionamos a ningún líder, nosotros no prometimos puestos y desgraciadamente perdimos. Lo que mucha gente termina haciendo después de esta experiencia es convertirse en un político tradicional y seguir con las prácticas que han llevado al poder a esas maquinarias y a esos corruptos que tan cansados tienen a los colombianos. Pero al final del mensaje, como usted muy bien lo leyó, lo que yo digo muy claro es que no vamos a parar de hacer la política bien hecha y que vamos a seguir trabajando por la ciudad, sin importar las derrotas que nos propinen, siempre vamos a seguir por la gente buena, que es mayoría y que existe en este país. Doctora Luz Betty, usted como buena observadora y analista del devenir político, ¿qué le dice a Pablo Uribe y cómo lee
la participación de jóvenes como Pablo Uribe en este tipo de contiendas electorales? Por supuesto que es muy importante la participación de Pablo Uribe, al igual que de otro número grande y considerable de jóvenes que participaron en la contienda electoral del 25 de octubre. Pero lo que sí queda claro son varias cosas. Primero, que la votación está amarrada a las maquinarias electorales, y eso fue lo que triunfó fundamentalmente, las maquinarias electorales. ¿Esto qué significa? Una clase politiquera que tiene su clientela, esto traduce sus votantes amarrados con puestos, con contratos, con subsidios, con 1000 promesas. Es decir, para mantener el statu quo social, económico, político, cultural. Es muy difícil por fuera de esas maquinarias en el actual sistema lograr votos. Y si eso se suma a la dificultad tan grande en hacer la política y en los costos económicos de la misma, cada maquinaria electoral de estas que estoy hablando costó cientos, pero cientos de millones de pesos. Y uno se pregunta, bueno, si en el Consejo Municipal se paga es por sesión realizada, ¿cuál es el apetito de estas personas? Y que no me digan que solamente es el amor a la patria por llegar allá. Pues bien, es que en el Consejo se aprueban, se discuten grandes temas que van a traer repercusiones económicas para los contratistas. Uno de ellos son las modificaciones que se tengan que hacer al uso del suelo. Y no olvidemos que la economía de la ciudad está basada fundamentalmente en la construcción y en la economía de servicios. La construcción que favorece directamente a los terratenientes, constructores, urbanizadores, sector financiero. Esas son las cosas que nosotros insistimos mucho. Hay que cambiar esa visión de ciudad que no siga dependiendo única y exclusivamente de la economía de servicios, es decir, de aquella economía como en la salud, de hacer cirugías estéticas constantemente, de estar creando más hoteles. Eso todos los días se construyen hoteles y centros comerciales. Eso es lo que se llama economía de servicios, economía del turismo. Es decir, para estar gastando en todos estos servicios de hoteles, de centros comerciales, de cirugías estéticas, pues hay que tener dinero suficiente. Y una ciudad que tiene tanto desempleo, ¿cómo logra acceder a esos servicios? Aquí lo que necesitamos es diversificar la economía y complementarla con la economía productiva, que es a lo que no se le midió ninguno de los candidatos. Pablo, usted en la campaña, ¿cuánta plata gastó? ¿Usted por qué quería llegar al Consejo? ¿Qué le responde a inquietudes como las que acaba de hacer la doctora Luzbetti, que son mías también? O sea, ¿cómo se pueden gastar 1.000, 2.000 millones de pesos en una campaña al Consejo cuando usted lo sabe bien? En el Consejo, si acaso, les pagan 3 meses al año, sumando unas con otras, sesiones ordinarias y extraordinarias a razón de un salario mínimo por sesión. O sea, eso no da mucha plata. ¿Qué hay detrás? Con respecto a los gastos de la campaña, todavía no hemos terminado de presentar la contabilidad y los papeles. Estamos terminando de cuadrar todas las cuentas, y yo prefiero, el viernes las presentamos y con mucho gusto yo le envío el WhatsApp el viernes. Pero una aproximación. Yo no manejé las finanzas, en las que la manejó fue la gerente. Entonces lo que esté en los libros es lo que yo me gasté, y como todavía no hemos terminado, prefiero esperar a que... ¿Estuvo cerca, muy cerca o lejos de los 1.000 millones de pesos? No, muy lejos, no. ¿Estuvo cerca, muy cerca o lejos por encima de los 100 millones de pesos? No creo que haya llegado por allá. Pero de todas maneras, quiero esperar y ser responsable. Bueno, entonces, cuando estén las cuentas listas. La respuesta, ahora sí, explíquenos. De todas maneras, son documentos públicos, usted puede acceder a eso con un derecho de petición. Sí, pero usted sabe que en los documentos públicos hay mucha cosa que se guarda.
Hay muchos candidatos que esconden las cuentas porque nunca salen, porque se vuelan uno de esos. Pero usted sabe que se vuelan los topes y no pasan esas cuentas. No, pero yo ni cerca del tope estuve. Bueno, entonces, a ver, cuénteme, pues, esa gente que invierte tanta plata, ¿qué lo explica? Pues, digamos que la conclusión de doña Luz Betty es razonable y cualquiera, digamos, lo entendería de esa manera. Pero es que ni siquiera el sector privado está metido en esto. Ya la economía de la política, sale toda la plata del Estado. Sale desde contratos, y se va reciclando. Un día Claudia Palacios le hizo una pregunta a Dilian Francisca, le dijo, doctora Dilian Francisca, ¿es cierto que usted le cobra una cuota de los salarios a la gente de su organización que trabaja en el sector público? Esa pregunta es muy pertinente porque eso lo hacen la gran mayoría de las maquinarias políticas. Meten gente al Estado y esa gente les cobran un 15, un 10, eso no sé cómo será, pero un porcentaje de su salario. Como son cientos de personas, usted haga el cálculo nomás de la cantidad de plata que es eso. Además, muchos de esos les patinan contratos en el Estado a ciertos contratistas, constructores, etcétera. Bueno, todo el Estado contrata de todo, desde papelería hasta puentes, y les cobran también un porcentaje de esa contratación, y de ahí es donde sacan la plata. Ojalá el sector privado fuera el que financia las maquinarias políticas. Algo de control social tendríamos y le responderían a alguien por lo menos, pero es que ni siquiera, la plata la sacan es del Estado, así de sencillo. Pero fíjese que esa tesis suya es importante, ese punto de vista, porque generalmente cuando se habla de la financiación de las campañas electorales, siempre se asume que la están financiando por una parte las maquinarias con su plata del Estado, pero por otro grupos económicos y sectores empresariales que ponen plata. Es cierto que sí hay alguna plata de grupos empresariales, pero también es cierto, cada vez más, que es la misma plata reciclada del propio Estado la que termina en las cuentas de esas maquinarias. Y eso que sí no aparece en ningún libro de contabilidad, le quiero decir, eso no aparece por ningún lado. Digamos, lo que yo estoy diciendo no se aplicaría tanto a alcaldías, porque como podemos ver, por ejemplo, en las cuentas que el actual alcalde electo presentó, la gran mayoría de su financiación vino del sector privado, pero él es una excepción a la regla. Y la mayoría de las corporaciones públicas, las campañas, la plata la sacan desde ahí, del Estado, el mismo Estado saca la plata. Bueno. Mire, por eso es que, don Pablo y director, hay que tener lupa permanente sobre toda la actuación administrativa o política que va a realizar la administración municipal. Porque nosotros desde la veeduría que yo represento hemos venido insistiendo de tiempo atrás. El Estado se volvió contratante, el Estado contrata absolutamente la más mínima gestión, hasta el aseo de las edificaciones. Y para entregar ese contrato hay que pagar peaje, usualmente hay que pagar peaje por toda esa actividad. Se van a manejar el presupuesto de Cali para el año entrante más de 2 billones de pesos. 3. La cantidad de obras que deja esta administración para realizar es de varios billones de pesos. Entonces ahí hay que ponerle una contratación porque esos contratistas de estas obras tienen o tenían un interés muy directo en que determinados personajes salieran elegidos tanto para las corporaciones como para esto. Y con una anécdota le termino esta intervención en este momento sobre este tema. En las elecciones de hace menos de 15 días, las del 25 de octubre, una de las personas que se quemó como concejal de Cali, que era concejal, o es todavía concejal hasta el 31 de diciembre, lo que decía don Pablo, de que la mayoría de los políticos le pide cuota a las personas a quienes les consigue trabajo. Eso es cierto, no solamente Dilian o fulano, sino todos. Una de estas personas que está como concejal hasta el 31 y que se quemó en las elecciones, tenía personas trabajando en Cali y en salud. Pues bien, les pidió 100 votos. Una persona que trabajaba en salud
le dijo, no le puedo conseguir 100 votos, le consigo 50. Le dijo, no me sirve, consígame los 100. La persona le dice, pero ¿de dónde? Antes estoy haciendo un gran esfuerzo para conseguirle votos. No sé cómo tienen que garantizar las personas, creo que dan el número, la cédula de los potenciales votantes, en fin. Entonces esta persona le dijo, no me sirve, me entrega el puesto, porque necesito que me consigan 100 votos. Y sacó a la persona del puesto en la que lo tenía trabajando, que era en salud. Por supuesto, esta persona que está como concejal se quemó. Y las personas a quienes ella retiró, pues respiran tranquilas. Pero díganle el nombre del concejal. No se lo digo porque pues es una irresponsabilidad, porque eso implica cuestiones penales. Esto se informa todo a la Procuraduría para que ellos examinen, y ellos que son los que institucionalmente tienen la potestad de investigar y sancionar. Las veedurías no, simplemente informamos. Y entonces, de esa manera de hacer política es lo que queremos, necesitamos cambiar para que realmente este país sea más democrático, y esa es una de las luchas que tenemos que dar para lo que se llama posacuerdo. Pero mire, doctora Lupetti, yo no sé de derecho nada, pero yo sí lamento que usted no nos pare el nombre del concejal, porque es que uno de los problemas que hay en los medios de comunicación es que siempre hablamos de la corrupción, de los desvaríos, de los malos manejos, de las ineptitudes, pero hablamos en general de los funcionarios, de los concejales, de los gobernantes. Esa gente tiene nombre propio. Si a la gente, al televidente que está al frente, al internauta que tenemos al frente, no le decimos con nombre propio quiénes son los que están haciendo cosas indelicadas, indebidas, improcedentes, pues se quedan siempre en el anonimato, porque la gran prensa sale a decir acusados concejales, pero no dan nombres. Los medios de comunicación no los podemos convertir en órganos institucionales de juzgar, y ese es un error en el que se ha incurrido. Usted está indicando que hay un concejal. Pero después viene y llama y se echa un cuento con las personas, que sea la Procuraduría la que realmente investiguen estos casos de cómo es que se manejan las elecciones, porque no es a una sola persona como se hace en época electoral, donde se le echa todo el agua sucia a un solo candidato. Usted no va a dar el nombre, pero de todas maneras yo mantengo mi posición de que aquí, cuando hacemos planteamientos con respecto a una persona de estas, lo deseable es que dijéramos con nombre propio quién es, para que usted, amable televidente, tenga la oportunidad de conocer de viva voz quiénes son las personas que hay que por lo menos ponerles cuidado. Entremos ahora en el tema, un tema de carácter nacional, para que nos hagamos de Cali. Las FARC y el gobierno siguen negociando. El 23 de septiembre anterior, hace cerca de 2 meses, Timochenko por las FARC y Juan Manuel Santos por el gobierno colombiano en La Habana anunciaron que en los próximos 6 meses iban a cerrar el ciclo de negociaciones que terminaría en un acuerdo formal de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Después de esta fecha se han presentado una serie de contradicciones, de ires y venires en la interpretación de los acuerdos preestablecidos el 23 de septiembre, y en particular en el Congreso se ha seguido trabajando lo que se considera el avance de la llamada justicia transicional y o la refrendación de los acuerdos que se van a obtener en La Habana. Iván Márquez anunció en esta semana, le dijo al gobierno colombiano: sentido común, les pedimos sentido común, no podemos abortar este proceso porque se está convirtiendo en un camino de espinas la continuidad del mismo. Y sugirió lo siguiente: lo primero que debemos hacer es cerrar el camino equivocado de las decisiones unilaterales en torno a temas que deben ser consensuados por las partes, entre las cuales mencionó el marco jurídico y su justicia transicional, y el referendo como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz que se alcancen en la isla. Esto lo dijo a propósito de la visita que los congresistas colombianos le hicieron en estos días a La Habana a la comisión negociadora, donde aparentemente allá también hubo algún tipo de confusión, en todo caso de discusión sin resultados
entre los congresistas que se presentaron y los jefes negociadores de las FARC, porque las FARC definitivamente no aceptan que el Congreso de la República esté ahora intentando presentar el acto legislativo para crear la famosa comisión especial que se ha llamado Congresito, o para refrendar, entre paréntesis, un posible referendo como cierre de causa en este proceso negociador, puesto que considera que quien debe llegar a ese punto es la mesa negociadora y no una de las partes. Este punto lo quiero poner sobre la mesa para que ustedes dos hagan su propio análisis. Pablo. ¿Pero cuál es la pregunta? No, estoy hablando sobre el hecho, lo que está pasando hoy entre las FARC y el gobierno. Vea, en ese rifirrafe. Yo me acuerdo de un libro que sacó Pastrana hace como un año o dos, y en ese libro había un episodio cuando ya se estaban acabando los procesos, los diálogos del Caguán, que nada salía y que las FARC a veces decían que sí, después que no, y siempre le quedaba mal a Pastrana y siempre lo hicieron quedar mal hasta el final, y por eso el legado de Pastrana siempre se va a ver manchado por ese tema del Caguán. Víctor G. Ricardo se le acercó a Pastrana y le dijo: vea, presidente, con esta gente no se puede negociar porque ellos tienen la mentalidad del pillo, siempre lo quieren estar tumbando a uno. Cuando el presidente Santos fue a anunciar con bombos y platillos al lado de Timochenko que habían llegado a un acuerdo de justicia transicional, yo dije, bueno, imperó el sentido común sobre la mentalidad del pillo, por fin vamos a firmar un proceso de paz, por fin vamos a acabar con este conflicto con las FARC. Pero vemos estos episodios y las FARC siempre haciendo quedar mal a Santos, siempre saliendo con cosas diferentes a las que dicen una vez y diciendo mentiras y afirmando cosas que no son y cambiando su posición a cada rato. Uno dice, ¿de verdad hay voluntad de paz en la guerrilla? ¿De verdad ellos quieren firmar la paz? Entonces uno se desanima y yo digo, entonces no llegaron a ningún acuerdo de justicia transicional, ahí no hay nada, y la fecha que puso el presidente, pues según esas declaraciones parece que las FARC tampoco las van a cumplir. No han comenzado a correrse los 6 meses. Entonces, y lo mueven para acá, para allá, y además el presidente Santos tampoco es que sea la persona más honesta del mundo, ni que tenga la palabra más firme de todas, empezando por haber traicionado al que lo subió a la presidencia de la República. Entonces, uno como colombiano del común, que es, uno ve esas cosas y uno dice, no le podemos creer al presidente, no le podemos creer a las FARC, no le podemos creer a los negociadores de paz. Entonces, ¿qué legitimidad tiene ese proceso de paz? ¿Qué seguridad? Entonces, yo digo que los santistas no se sorprendan porque la gente no cree en el proceso de paz. La gente no cree en el proceso de paz por este tipo de cosas, porque no hay palabra, no se nota que haya lealtad a la hora de negociar. Si en su mano estuviera, ¿usted suspendería el proceso de negociación? No, ya muy avanzados, pero yo creo que ya es hora de amarrarse los pantalones y decirles a las FARC, bueno, hermano, o vamos, porque esto no puede seguir así. Pues entonces supongamos que se amarra los pantalones Santos y su equipo negociador y dice, bueno, ya, o firmamos o nos vamos de guerra total. ¿Sería eso? Pues yo digo una cosa, el presidente de la República no puede dejar que le sigan mamando gallo eternamente. ¿Qué significa amarrarse los pantalones? ¿Cuál es la consecuencia si el otro, el pillo que usted menciona, que es la FARC, no acepta esa amarrada de pantalones del gobierno? ¿Qué sigue? Pues si las FARC no cumplen los acuerdos a los que se han llegado y quieren tirar todo por la borda, pues no se puede seguir negociando con ellos. Y entonces vamos para la guerra otra vez. Pero por culpa de las FARC, no por falta de voluntad del gobierno ni de los colombianos. No, a ver, en primer lugar me parece que uno no puede decir que como que no se ha firmado realmente algún documento en La Habana el 23 de septiembre o que el mismo está en entredicho. Fue el mismo gobierno en comunicado conjunto con las FARC quienes sacaron un comunicado para la prensa diciendo que se había llegado a un acuerdo respecto de esos puntos fundamentales que se consignaban en ese informe para la prensa, en ese comunicado de prensa. Es el gobierno nacional el que no quiere dar a conocer el texto del documento. Las mismas FARC dijeron, publíquense, que la gente lo conozca.
Álvaro Leiva tuvo que salir con el documento, por supuesto que él, por respeto y lealtad a las partes, no lo leyó ni dejó copia, pero tuvo que salir a reconocer y decir, no, mire, pónganle orden a esto, documentos sí hay 75 puntos sobre los cuales ha habido un acuerdo inicial. Entonces eso tiene que quedar claro, porque si no, no tendría sentido que estuvieran negociando. El hecho de que todos los colombianos, tienen que seguir en la negociación hasta firmar el acuerdo, no se puede levantar ninguna de las partes de la mesa, es sobre esa base de que sí ha habido avances. En segundo lugar, a mí me parece que es el mismo gobierno y algunos congresistas, los de la Unidad, los de Cambio Radical, o sobre todo los de la Unidad del Partido Liberal, los que están enredando este proceso en esta parte final. Porque el presidente Santos siempre habló de someter a refrendación el proyecto. Desde el año pasado hablaba de que lo que se firmara en La Habana sería sometido a referendo. Ahora ya no es referendo, ya es plebiscito, le quitan una cosa, ya dicen que la insurgencia no haga parte del congresista o no pueda ser elegido. Bueno, una cantidad de cosas que lo que hace es enredar el proceso. A mí me parece que en el fondo el presidente, una vez firmado, eso se pudiera implementar. Lo que pasa es que la gente debe hacer, aquí se debe permitir una Asamblea Nacional Constituyente y a raíz de una Asamblea Nacional Constituyente, pues se van desarrollando todos esos puntos que allí se han acordado, pero además otros que necesita este país y necesita la democracia, porque no olvidemos que lo que se está discutiendo es fundamentalmente en relación con el campo, no es para toda la ciudad. Y el 90%, el 85% de los colombianos residen en los centros urbanos, en el campo muy poco. Y aún con todas las posibilidades que se les dé ahora de regresar al campo a los campesinos que han sido desplazados, yo me pregunto, ¿cuántos se van a regresar al campo? Ya ellos tienen hijos, tienen nietos. Estas personas no van a querer regresar a esos sitios a trabajar la tierra, ya se vuelven y se acostumbran a la ciudad, a la vida de la ciudad. Entonces me parece que ¿para quién va a quedar el campo? Aquí lo que tenemos que hacer es aprovechar este escenario para profundizar realmente la democracia desde lo político, desde lo económico, porque este país adolece de democracia y aquí se nos imponen las decisiones, aquí no se consultan las decisiones, ni siquiera, mire usted lo paradójico de la situación, un connotado conservador como lo fue Álvaro Gómez Hurtado, pues a él se le debe porque promovió muchísimo la elección popular de alcaldes y él decía en sus intervenciones, en sus escritos, que los asuntos de interés general debieran ser consultados a los ciudadanos y eso es lo que aquí no les gusta hacer y eso no les gusta de esa parte de la Constitución en los principios generales que habla de la democracia participativa. Aquí se sigue es la democracia representativa. Todos los sectores, tanto los de derecha como de izquierda, hablan mucho de la Constitución del 91, pero a la hora que tienen un poco de poder son autoritarios. Bueno, pero yo sí quiero decir una cosa, doña Luz Betty, sí está en entredicho el acuerdo de justicia transicional, porque el gobierno sale a decir el acuerdo es el comunicado, las FARC dicen no, es otra cosa, es otro documento, entonces ahí hay una discusión. Además, si ya hubiese un acuerdo de 75 puntos, como lo dice las FARC, entonces, ¿por qué las FARC dicen... Y Álvaro Leiva. Álvaro Leiva, ¿por qué las FARC dicen que todavía no empiezan a correr los 6 meses? Que los 6 meses empiezan a correr cuando haya un acuerdo de justicia transicional concreto. Entonces, no hay un acuerdo de justicia transicional concreto porque las FARC dicen todavía no está corriendo el tiempo. Tiene que desarrollarse. Entonces, no existe. Por eso le digo, una cosa es el comunicado, se dio a conocer el comunicado. Pero el gobierno dice que el comunicado es el acuerdo. No. Sí. Refleja
lo que está en el acuerdo. No, el la gobierno dice, el acuerdo es el comunicado es el acuerdo, las FARC dicen el acuerdo pero es otra una cosa. de las cosas que no tiene el acuerdo es que no se indica cómo va a estar constituido ese tribunal para la justicia transicional. Ya sabemos que va a haber una sala que va a ser la segunda instancia y van a haber otras salas aquí que van a conocer lo que sería en primera instancia para que la gente nos entienda. Entonces, acuerdo en lo fundamental hay. Lo que todavía no se ha desarrollado es cómo se va a hacer realidad, cómo va a funcionar, quiénes van a integrar ese tribunal, porque se dice que va a estar integrado también por unas 5 personas, unos extranjeros, y entonces, mire, para ser jueces tienen que ser nacionales colombianos, lo dice la actual Constitución. ¿Cómo va a ser eso? Eso es lo que todavía no se ha desarrollado. Pero si el gobierno dice que el acuerdo es el comunicado y las FARC dicen, no, el acuerdo es otra cosa. No, el gobierno no ha dicho que Sí el acuerdo es el comunicado. Él Sí dijo, lo dijo, no, esto José es el Alberto. comunicado de prensa. Humberto de la Calle dijo que ese era el acuerdo. No exactamente, él lo que dijo es que allí estaban algo así como las líneas matrices del acuerdo, pero que quedaban pendientes algunos desarrollos de trámite. Esa fue la palabra que utilizó. Y con ese eufemismo de desarrollo de trámite, por ahí está entrando el boquecaballo de que era o no era un comunicado o era o no era un acuerdo. Entonces hay una discusión, no hay nada concreto, estamos en el aire y por algo las FARC dice, los 6 meses no están corriendo todavía. ¿Por qué? Comienzan a correr cuando haya acuerdo de justicia transicional y si no están corriendo, entonces no hay acuerdo. El acuerdo de justicia transicional tiene como almendra de la discusión la participación en política de los comandantes guerrilleros. Y eso, precisamente eso fue lo que originó que los congresistas se hubieran ido comandados por el presidente del Senado, por Luis Fernando Velasco, a La Habana en estos días, a discutir con los comandantes guerrilleros qué acuerdos poder hacer. Hay tensión en el Congreso porque hay un ala del Congreso que dice, no, hay que dejar que los comandantes guerrilleros puedan hacer política, ejercerla activamente y si es el caso estar en el Congreso. Y hay otro sector liderado por el Centro Democrático que dice que no, que eso es imposible. Y entre otras, leyendo uno la información de la gran prensa, de nuevo aplicando encuestas, que ya vimos que la encuesta no sirve para nada, sino para distorsionar la opinión pública, se pifiaron todas en la campaña electoral, ahora las encuestas vuelven a servir. Las mismas empresas que han encuestado para pifiarse en el electoral, ahora sirven para desnaturalizar estos procesos. Y entonces han salido a decir que el 71% de los colombianos no está de acuerdo en que los comandantes guerrilleros hagan política. Y lo preguntaban en las 5 ciudades más grandes del país. Y con base en eso, un grupo de congresistas está diciendo pues que haya justicia transicional, pero que no haya la posibilidad de habilitarles la calidad de ejercicio político a los comandantes guerrilleros. Y ahí está el punto, el nudo gordiano en el que hoy están gobierno y ese es el punto político clave y esa es la razón por la cual el Polo Democrático no votó el proyecto de acto legislativo, porque para aprobar ese proyecto de acto legislativo se supone que debe haber un acuerdo previo de las partes, es decir, de gobierno y la insurgencia, o sea, de la mesa de negociaciones en relación con ese aspecto. Y como unilateralmente no ha habido, el Congreso está intentando claro, hacerlo. ¿qué es lo que se está haciendo? No ha habido acuerdo todavía, entonces, ¿cómo? Por eso es que salieron con el dicho, ¿cómo venir a ensillar sin tener la bestia? Esas son las cosas, es un asunto de información, es que Roy Barreras allá es una rueda suelta. No, Roy Barreras es una rueda suelta en todos lados, pero lo que yo digo es eso, no hay confianza en el proceso, porque salen a anunciarnos a los colombianos con bombos y platillos, Timochenko se da la mano con Santos, que a mí en lo personal no me pareció eso grave, pues no tiene nada de malo darle la mano al enemigo. La caballerosidad nunca se debe perder, pero salen a anunciar con bombos y platillos de todo, que ya hay acuerdo, y a los meses el gobierno que dice que no y la guerrilla dice que no, entonces ¿qué anunciaron? Entonces lo que yo digo es, ¿cómo esperan que haya confianza de los colombianos en el proceso de paz
si salen con este tipo de cosas? Esto nos quita la confianza a nosotros. Lo que pasa, y yo no soy aquí defensor de oficio del gobierno y además no conozco los intríngulis de cómo se manejan estos temas de Estado allá en las profundidades del poder, pero intuyo que el problema es que la comisión negociadora del gobierno, por ser delegación del Ejecutivo, llega hasta un punto, y todo eso que traen, digámoslo, como que el pastel se lo hay que traerlo al Congreso, para que el Congreso refrende, lo adobe y diga esto se va a volver una ley de la República, y es allí donde comienza el forcejeo y comienzan las diferentes fuerzas políticas y de opinión a plantearle palos en la rueda a unos y promociones otros, y ahí se enrarece el ambiente. Yo no estoy defendiendo la posición de Santos ni la de Humberto de la Calle, pero me parece que están siendo presas del éxito están enredando relativo. el proceso, están enredando esta Correcto. parte del proceso. El proceso, en mi opinión, hasta el 23 de septiembre, y yo creería que todavía hoy va en un relativo buen avance. Yo creo que, como nos han dicho muchos expertos internacionales, estamos logrando avanzar a pasos agigantados con respecto a otros escenarios históricos en otras partes del mundo. En 3 años hemos alcanzado acuerdos que han durado hasta 7 y 10 años en otras partes. En Irlanda del Norte, por ejemplo, se demoraron 20 años haciendo la negociación política, y aquí nosotros llevamos 3 años, y llegaríamos a 4 si se firma el próximo año. Entonces, es un poco el tema para que a la gente, mi mamá, los vecinos, los jubilados, los estudiantes, los profesionales, los trabajadores independientes, los empleados, entendamos que este es un tema muy espinoso y no se le puede dejar tampoco a la clase política únicamente. La opinión pública tiene que meterle mano a este tema, porque si no, nos quedamos aquí como espectadores inermes esperando a ver qué dicen los señores congresistas, y eso también es muy delicado. Pero le voy a dar vuelta a la página y voy a tocarles otro tema que no puedo dejar de pasarlo, porque no me perdonarían los televidentes que me haga el de la oreja gacha, y es el fallo de la Corte Constitucional ayer, donde le valida los derechos de adopción a parejas homosexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de este fallo, el ICBF discrecionalmente podía negarle la adopción de una personita, de un niño o niña que estuviera bajo su custodia, a un adulto por su condición sexual, orientación sexual, por su orientación sexual. Entonces, discrecionalmente, los directores del ICBF podían decir: no es que usted es homosexual hombre, no es que usted es homosexual mujer, no es que su pareja es homosexual hombre, es que su pareja es homosexual mujer. Mejor no, porque es que... Discrecionalmente, no, tenían que negarle. O tenían que negarlo. Sí. No Sí, necesariamente. ha prohibido la adopción. Bueno, entonces tenían que negarlo. entonces digamos que tenían que negarlo, pero habían ocurrido 2 excepciones. En años anteriores, la misma Corte había avalado que a un periodista extranjero se le diera en adopción a un niño, y recientemente, hace creo que menos de 2 años, a una pareja de mujeres lesbianas se le aceptó a la adopción de una de las hijas de una de la pareja, y esto comenzó a ser carta, digámoslo, camino doctrinario en la Corte Constitucional, hasta que ayer el fallo dijo: cualquiera persona que quiera adoptar, si cumple las condiciones normales que debe cumplir cualquier otra persona, puede hacerlo, y no será argumento para negárselo el hecho de su condición sexual. Hoy hay una opinión pública encontrada. Hay quienes dicen que esto es aterrador, hay quienes dicen que esto es el acabose para la familia, hay quienes dicen que esto es un triunfo de una minoría que se ha vuelto arrogante e impositiva, que es la minoría de los población gay, de hombres y mujeres. Otros dicen que esto es una afrenta a la fe del país, a la religiosidad del país. Otros dicen que esto va a ser una sociedad aberrada, porque entonces ahora los niños y las niñas que estén en manos de estas personas pues van a ser ahora sí homosexuales desde chiquitos, y con toda la parafernalia que esto significaría, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero oír las opiniones de ustedes dos. Ninguno de los dos invitados es especialista en temas de derecho de familia ni de condición sexual, pero son abogados, son profesionales, son personas como usted y como yo que tienen una opinión formada. Doctora. En primer lugar, hay que decirle a
a la audiencia, a la teleaudiencia, que la decisión se basó en una demanda de constitucionalidad, no es de tutela, es una demanda de constitucionalidad contra una norma que establecía para el Instituto de Bienestar Familiar con el fin de entregar en adopción a los menores de edad una serie de requisitos que debían de cumplir las personas que quisieran lograr que se le entregara a un menor en adopción. Una de esas exigencias era la orientación sexual de las personas. Por supuesto, esto atenta contra los principios de igualdad, aunque obviamente la misma Carta de Naciones Unidas permite de que esos principios fundamentales de igualdad, todo esto, pues la ley le ponga algunos límites, como sucede con los de la edad. No se puede hacer discriminaciones por razones de edad, pero en este país, especialmente hasta los 65 años, se puede ser útil laboralmente. Pasada esa edad, ya muerto laboralmente, porque hay una norma que dice, y la Corte Constitucional hace respetar esa norma. En segundo lugar, esa sentencia que apenas fue anunciada ayer por la Corte Constitucional, no conocemos aún el texto de la providencia. Pasarán varias semanas para que los colombianos podamos conocer qué es lo que dice la sentencia. Años atrás las sentencias se conocían en el momento en que se proferían, pero ya estaban totalmente elaboradas. La Corte Constitucional puede, mediante comunicados de prensa, dar a conocer el sentido del fallo, pero tiene un término para presentar, para dar a conocer el texto, la elaboración de la misma providencia. Ha habido aclaraciones de voto, 3 aclaraciones de voto, entre otras cosas del magistrado Vargas, de Rojas y de otro. Tampoco conocemos esas aclaraciones de voto. Tenemos simplemente, nos basamos, lo que acabo de manifestar, es basado en lo que dijo la presidenta, la doctora Correa, María Victoria Calle, sobre el sentido del fallo. Es sencillamente bienestar familiar se entregará en adopción, o un juez de familia entregará en adopción a un menor sobre la base de que el adoptante reúna los requisitos de edad, de estabilidad, conveniencia, pero jamás se le podrá preguntar sobre su condición sexual. Correcto. Pablo. Pues como dijo doña Luz Betty, no conocemos aún el texto de la sentencia. Sí me preocupa una cosa con base en esto, y es que pues ahora las que están legislando son las Cortes, y eso es un problema porque eso quiere decir el grave deterioro en el que están nuestras instituciones legislativas y las corporaciones públicas, y eso lo ato a lo que empezamos a hablar cuando empezó esto. Ya esas corporaciones se las están tomando las maquinarias, y decisiones tan importantes para el futuro del país como lo es esta, no están pasando por ahí porque sencillamente no les importa. Ya el trabajo de un concejal, un diputado o un congresista se volvió encontrar la mayor cantidad de puestos y gestionar la mayor cantidad de horas para poder asegurar su próxima elección. Entonces, esto dice mucho de la deficiencia que existe actualmente en el Congreso. ¿Cuántos son los miembros de la Corte Constitucional? ¿Cuántos son los miembros de la Corte Constitucional? Pero no es un número muy grande. No, mucho menos. Son mucho Tal menos. vez 9 o 10. Sí, más o menos, por ahí. Creo que está por esa cifra, y no fueron electos democráticamente. Exacto, son ternados entonces, del presidente. No, pero es que, perdón, don Pablo, la única rama donde no opera el voto popular, y esa es una discusión política que hemos dado, es en la rama judicial. Correcto. Y está bien. Allí hay
No, las altas cortes por lo menos debiéramos de participar los ciudadanos directa o indirectamente en la elección de ellos, bueno, pero, no dejar en manos eso del es otra Senado. discusión. El hecho es que no están siendo electos democráticamente y esto es una decisión que debería tomarse por un órgano electo democráticamente que tenga la legitimidad. No, yo diría, ¿cuál es tu opinión frente a la decisión? No, yo prefiero esperar a leer el fallo para poder dar una opinión. No, yo diría, no me dé una opinión frente al fallo, deme una opinión frente al hecho de que personas con condición homosexual en su orientación personal adopten o no adopten niños. Complicado, yo creo que esta decisión debe haberse tomado con base en criterios científicos para saber realmente si a los niños les afecta eso o no. O sea, usted tiene dudas de que los pueda afectar. Tengo dudas, claro que tengo dudas. Y usted tiene dudas cuando a un papá y una mamá, o sea, una pareja heterosexual, el papá es un bandido, un maltratador. No, también los maltrata, también. Pero eso puede ocurrir también en parejas homosexuales, perfectamente. Por eso, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que le genera miedo? Es que precisamente por eso digo, habría que haber estudiado mucho mejor la decisión para saber si realmente afecta o no. Yo no estoy diciendo que afecte. Sí. Quiero aclarar eso. Tengo la duda y me hubiera gustado que la decisión se hubiera tomado. Yo estaba pendiendo de los abogados. Tienen una duda razonable. Mayor legitimidad, primero, y segundo, con un estudio mucho más juicioso, que no se ha hecho. Bueno, debo decir, no hay estudios concluyentes científicos que puedan decir si afecta o no afecta. Yo le complementaría lo que acaba de decir. Me parece que en el país sobre este y otros temas no se permite una discusión amplia, seria, responsable. A mí me parece que esto ha debido permitirse en varias esferas o en todas las esferas de la sociedad que se diera la discusión respetuosa, seria sobre este tema, porque pasa por la familia. Es decir, es que social y culturalmente, la familia siempre se ha venido diciendo de unos siglos hacia acá es compuesta de un hombre y una mujer, y eso tiene una razón de ser. ¿Qué pasaba antes de eso? ¿Cómo eran las familias? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cuáles eran las consecuencias? Alguien me dirá, no, es que por razones simplemente económicas, para efectos de heredad, entonces se puso tal. Me parece que aquí hay que hacer unos debates más serios, realmente profundos, pero de todas maneras, por eso la Corte dijo, los demás requisitos que se contemplan en la ley tienen que acreditarlos las personas que deseen lograr una adopción. Son estabilidad, edad, conveniencia. Bueno, bienestar familiar va a tener que ver rigurosamente, porque no podía la Corte podía hacerlo, decir a todas las parejas homosexuales que deseen adoptar un niño se les va a entregar, sin más fórmula de juicio, sino por ese simple hecho. No. Perfecto. Pero fíjense que Pablo introduce algo que me parece que no podemos dejar pasar de lado. Y es, las Cortes terminan legislando cuando quien debiera legislar es el Congreso de la República. Para eso es que elegimos a representantes y a senadores. Pero los señores representantes y senadores tan hábiles para traficar maquinarias, puestos y votación en todas las partes, se hacen los de la vista gorda con temas muy sensibles a la opinión. Porque claro, es que un tema como este toca las maquinarias electorales. Imagínese usted a un senador elegido con los votos de los cristianos discutiendo a favor este tema, pues se le acabó, se le cayó la estantería electoral. Entonces ellos se hacen los mensos, los que conozco ellos, se lavan las manos y dejan que estos temas se pasen a un Congreso que no ha sido elegido, que se llama Corte Constitucional, porque es cierto que la Corte Constitucional, con un supuesto discurso de que va a crear, a construir doctrina jurisprudencial o jurisprudencia, lo que está es legislando, está reemplazando. Y además una Corte completamente desprestigiada. Y desprestigiada, es cierto. Entonces, ojo, amables. Pero ahora se elevó el prestigio, entre comillas, con esta sentencia. Pero, ¿a qué? O sea, es que eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Nuestras Cortes están haciendo el trabajo de los órganos políticos. Y los órganos políticos no están haciendo su trabajo. Entonces, esto es un tema político, esto no es un tema legal.
Esto es un tema eminentemente O político, sea, de cambiar la ley. cada partido político que tenga representación en el Congreso debiera estar obligado a manifestar de manera fehaciente e inconfundible cuál es su posición frente a los grandes temas del país como este. Este es un tema que afecta a la nacionalidad. Hoy nos tiene a todos los colombianos al interior de las familias enfrentándonos inclusive, porque posiblemente mi mamá piensa, no, eso es una locura, eso va contra la ley de Dios, y de pronto mi hermana o mi hermano dicen, no, mamá, es que usted está muy retrógrada, es que usted está chapada a la antigua, y mejor que sea así, y de pronto el vecino dice otra cosa, o el jefe dice otra, y terminamos peleando, muchos sin simplemente tener elementos de juicio suficientes, porque quienes se supone deben estudiar a fondo estos temas, no lo hacen, y nos dejan este tipo de boquecaballos. Sí, Así es. efectivamente. Es decir, en este como en otros temas, la Corte Constitucional, en mi sentir, sí se ha desbordado. Claro, se extralimita. Viene legislando y ellos utilizan un término, modular sentencias. Tras de la modulación de las sentencias, pues se están invadiendo órbitas del órgano legislativo, pero sobre todo es que en este país no se permite la discusión amplia de los asuntos de interés general, como es el de los matrimonios de parejas homosexuales, que la Corte Constitucional ya ha dilucido ese tema, pero no lo llama matrimonio, sino uniones solemnes. Ojo, y claro, no puede decir matrimonio porque la Constitución, que ellos han jurado protegerla, salvaguardarla, dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por eso es que ellos hablan en la sentencia, en la parte resolutiva de esa sentencia, que ya fue proferida hace más de un año, de uniones solemnes. En segundo lugar, la Constitución, director, no es un código. La Constitución se llama Constitución Política de Colombia. Y entonces eso ya nos da una dimensión de en qué sentido es que son los debates. No podemos llegar a hacer un debate eminentemente jurídico sobre un asunto que es político como el que estamos analizando en este momento. No, pues es lo mismo que yo dije, la Corte no debió haber tomado esta decisión. El que lo debió haber tomado es el Congreso de la República. Y no, pues entonces, ¿para qué elegimos congresistas si no van a decidir sobre este tipo de cosas? Bueno, ¿Para qué los elegimos? Perdón, en este caso tenía que pronunciarse porque era una demanda de constitucionalidad y quien tiene la competencia, la jurisdicción para resolver sobre la constitucionalidad de una norma legal es la Corte Constitucional. Por eso hice al principio de mi intervención la precisión. El fallo que se ha conocido simplemente por comunicado de prensa la noche de ayer no es un fallo de tutela, sino de constitucionalidad. Es decir, alguien demandó y dijo, allí se están exigiendo como requisitos para entregar en adopción a un menor de edad la orientación sexual. Si es homosexual, no se puede entregar. Obviamente, eso viola el principio fundamental de igualdad, porque no se le puede, pero por eso la Corte dice se tiene que cumplir con los otros requisitos. ¿Eso significa que entonces el Congreso no podía haber tomado este caso? Sí, claro, el Congreso, sí, pues, el que debe. El Congreso hace rato ha debido de y se había evitado esa demanda de constitucionalidad, si el Congreso lo hubiera hecho. Hubiera podido revocar la norma legal, podido revocar la norma legal. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, los congresistas no quieren ser ni agua ni pescado, y no quieren ser, como lo dijo hace muchos años un famoso político sin bigote hoy, don Horacio Serpa Uribe, no quieren ser ni chicha ni limoná. Lo único que quieren ser es usufructuadores del erario público, de la platica de suya y mía, que usted dice, yo tan pobre, ¿qué le voy a haber pagado a eso? Pues como me parece que sí, cuando usted compra una camisa, cuando usted se monta en un transporte, cuando usted va a un cine, el IVA. Cuando usted está comprando unos zapatos, usted allí está pagando impuestos, y esos impuestos que se llaman IVA, que se llaman retefuente, que se llaman ICA, que se llaman predial, etcétera, terminan todos en una gran masa de dinero
que termina repartiéndose para obras públicas, para obras sociales, para no sé cuánta cosa, pero mucha de esa plática, como ya lo explicó don Pablo Uribe al principio, queda en los llamados peajes sin aviso que hay a lo largo y ancho de la clase política del país. Señoras y señores, recuerden que este programa es un aperitivo. Ojalá se les abra el apetito por buscar información completa, veraz y oportuna. A usted le corresponde el deber y le asiste el derecho de ser partícipe del destino nacional. Actúe como ciudadano. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales Acar. Confianza en la vía, con sentido social.